El siguiente paso, el cuarto paso, la siguiente etapa, después de tener cierta salud física, emocional, moral, energética, es en este punto acontece que muchas personas lo que buscan es las experiencias esotéricas, Entonces vamos a ver aquí que la gente suele pensar que les hace falta ver una luz, y vemos el caso de personas que cuando meditan quieren visualizar una luz, quieren materializar un objeto, están pensando que esa luz se tiene que expandir. Hay muchas visualizaciones y se habla en algunos quizá libros muy románticos de este tipo de experiencias que no son el objeto, no son tampoco el fin. Vamos a ver por qué. El hecho de querer tener este tipo de experiencias esotéricas que están disponibles en el yoga, es decir, que no son una invención, no es algo que se hayan inventado, están disponibles con las prácticas del yoga y en otros sitios. Vamos a ver que en realidad lo que hay detrás de querer tener este tipo de experiencias esotéricas está relacionado con la necesidad de sentirse diferente, ¿verdad? Uno se quiere sentir diferente porque con este tipo de experiencias también se adquieren ciertos logros y poderes. Los que conocéis bien la literatura yógica sabéis que se hablan de los siddhis, de los poderes espirituales, ¿verdad? Y se habla ciertamente en esta literatura, pero se suele referir a ellos como efectos especiales, como algo que sucede por algunas prácticas, pero que uno no lo busca como un deseo, y menos un deseo de sentirse especial, de sentirse diferente. Entonces vamos a ver aquí que hay un perfil de persona que busca precisamente la felicidad en ese poder porque le hace sentirse diferente. Es decir, que si por ejemplo lee la mente de las personas, esa capacidad de leer la mente de las personas, como no la tiene nadie, ¿verdad? Pues se siente especial al tener ese poder. Y cuando decimos leer la mente, podemos decir la capacidad de hacer asanas avanzadas, la capacidad de hacer pranayamas avanzados, la capacidad de estar meditando mucho rato. Todos esos logros que aparecen no son el objetivo ni mucho menos de la búsqueda espiritual, y los maestros nos advierten de este suceso, de este acontecimiento que puede tener lugar. De hecho, la mayoría de maestros, si tienen esos poderes, no hablan de ellos, porque saben que si hablan de ellos y lo ven como algo importante, no van a dejar de vivir. ¿A qué me refiero con dejar de vivir? Por ejemplo, hace muchos años conocí a una curandera que vivía precisamente enfrente de la casa que vivía con mis padres. Y esta curandera, yo llegué a conocerla porque vivía enfrente, ¿verdad? Y pasaba consulta y tenía una cola muy larga de gente que venía a verla y a tratar sus problemas y dolencias con ella. Pues la verdad es que esta mujer en realidad no era una persona muy alegre, porque su capacidad de curar, su capacidad de sanar es la que vivía por ella. Estaba todo el día ocupada recibiendo gente, atendiendo gente, y casi era una sombra su propia vida por esa capacidad que tenía de curar. Lo que vivía en ella era la capacidad de curar, no la persona. Vamos a ver que los maestros, si tienen esas capacidades, de luego no son orgullosos y no lo buscan como algo, sino es algo que puede acontecer o no puede acontecer. Y si no acontece, no pasa absolutamente nada porque no es lo que se busca. Y os puedo contar aquí otro ejemplo muy curioso de un brahmachari que había en Rishikesh. Esto es un caso real, que vivían en un ashram de Rishikesh y estaba estudiando Vedanta allí, y tenía una fijación extraña sobre la consecución de un poder que había oído hablar en la literatura yógica, que era el de poder andar sobre las aguas. Como Jesucristo anda una vez en el lago, y los discípulos lo ven, este hombre quería tener este poder. Entonces fue al maestro y le dijo que dónde podía aprender para tener este poder. El maestro, que estudiaba Vedanta, obviamente nos dijo que él no tenía ese conocimiento y que no podía enseñarle y que no era objeto de estudio de tener ese tipo de poderes. Entonces le dijo que había una persona
en los Himalayas que sí que podía enseñarle. Entonces el discípulo se fue a los Himalayas, se despidió y estuvo vagabundeando por los Himalayas durante 6 o 7 meses hasta que por fin le encontró. Una vez que le encontró, se presentó, le dijo con quién estudiaba, las razones por las que estaba ahí, y el maestro le acogió y le dijo que para ese tipo de poderes la persona que le atendió tenía que practicar una disciplina muy rigurosa por la mañana, antes de levantarse a las 4 de la mañana, a mediodía, por la tarde, y repetir unos mantras durante la repetición. Consistía en millones de veces cada mantra. Un mantra, para que tenga poder, para que se active, uno ha de recibirlo de su maestro, no puede verlo en YouTube o no puede leerlo en la Wikipedia y empezar a cantarlo porque quizás no haga bien el ritual, no haga bien el proceso, no pronuncie correctamente los fonemas, las palabras, y lo haga incorrectamente. Entonces él lo recibió de ese maestro que supuestamente habría tenido que activar previamente ese mantra, y se lo pasó a él, y estuvo durante 6 años haciendo estas disciplinas. 6 años de disciplina, 6 años de su vida para adquirir este poder. Bien, una vez que lo adquirió y vio que funcionaba, que podía ir andando por el agua, volvió a Rishikesh con su maestro primero y vino muy contento. Maestro, maestro, ya tengo este poder de poder andar por las aguas. El maestro, sí, qué bien, oye, pues vamos a verlo. Los que conocéis Rishikesh, sabéis que en Lakshman Yula hay un barquito para cruzar el Ganges y uno puede alquilar ese barquito para cruzarlo. Entonces el maestro le dijo, mira, tú te vas a hacer la prueba a ver si es verdad y pasas el Ganges así andando por encima del agua. Y yo cojo el barquito y lo cruzo al otro lado. Entonces el maestro, ¿verdad?, fue y con el barquito le esperó a la mitad del río con el barquero y el otro empezó a andar. Y es verdad, iba ahí andando por el agua, el maestro, muy bien, bravo, bravo, fantástico, oye, qué bien, qué divertido. Y en ese momento que dudaba un poco el hombre, que se puso contento por la admiración de su maestro, se empezó a hundir y acabó hundiéndose. Bien, luego lo recogieron y cruzaron al otro lado del río. El maestro le dijo, ¿y cuánto tiempo te ha llevado a adquirir este poder? Y él pensó y dijo, pues estuve 6 o 7 meses buscando a este señor que me enseñó y luego he estado 7 años de mi vida con una disciplina férrea para poder lograr este poder que, como ves, tampoco domino del todo. 7 años de tu vida, 7 años de tu vida. ¿Y qué has resuelto con tener este poder? Y el discípulo se quedó, pues no me paraba a pensarlo. ¿Sigues teniendo el mismo sentido de infelicidad? ¿Sigues teniendo el mismo sentido de carencia? ¿Te ves a ti mismo como completo, como pleno? El discípulo no supo qué contestar porque no se había preguntado esto. Tenía la fijación de sentirse diferente, de sentirse diferente a los demás, de sentirse especial a los demás con la adquisición de este poder, ¿verdad? Con este ejemplo vemos que los siddhis y los poderes y estas capacidades extraordinarias que se pueden ir logrando con estas prácticas ascéticas, con estas prácticas yógicas, no son en absoluto el fin. Y debemos de tener muy claro de no usar el yoga como una tentativa para modificar el orden natural del cuerpo, de los sentidos, de la mente y del mundo en general. Si uno usa el yoga para esto, lo que va a descubrir es que su ego se va a hacer todavía más fuerte y va a tener unas identificaciones cada vez más fuertes que no le van a permitir ver cuál es la raíz de los problemas que tenemos, ¿verdad? Entonces, esta búsqueda de experiencias esotéricas, esta búsqueda de querer hacer meditaciones para que suceda algo, para que tenga un petardazo, para que tenga una experiencia sensorial alucinante, extrasensorial, son efectos especiales, son cohetes, son cosas que pueden suceder o no, y si no suceden no pasa absolutamente nada, porque ese no es el problema que queremos solucionar. Si pudiésemos adquirir la capacidad de volar como Superman y convertirnos en Superman, durante unos días estaríamos contentísimos.
Podríamos ir al trabajo, nos pondríamos la capa y empezaríamos a volar, ¿verdad? Iríamos al trabajo, la gente quedaría, ¡guau! Ahí llega Óscar volando. Ahí, y aterrizaríamos en la oficina, todos chulos, ¿no? Con la capa y con todo. Y durante un tiempo estaríamos felices y contentos. Pero creéis, y pensadlo bien, ¿creéis que solucionaría este problema de verme infeliz? De que hoy me veo infeliz, me veo inseguro porque realmente tenga un superpoder, tenga una capacidad extraordinaria, una capacidad energética, una capacidad fisiológica aumentada. No, no toca en absolutamente ni roza el problema fundamental. Con lo cual hay que tener cuidado con usar estas disciplinas para aumentar nuestras capacidades y tener un sentido de soberbia y un sentido de un ego crecido porque nos sentimos diferentes, ¿verdad? Esto es algo que nos avisan los maestros y que no deberíamos de caer en coger este tren que va a un destino equivocado. Entonces, en este cuarto punto acontece algo de lo que no nos damos cuenta y es una trampa espiritual en la que nos vamos a quedar atrapados sin saberlo. Este sentido de alcanzar una cierta salud física, salud emocional, salud mental, estas capacidades extras que puedo conseguir con las prácticas vitales, energéticas, todo esto va a hacer que me identifique con unos logros que ya consigo y que me vea capaz de conseguir cosas, capaz de hacer cosas y me voy a sentir engatusado por mis propios logros, ¿verdad? Y aquí vemos muchos ejemplos. Las personas que hacen yoga, hacen por ejemplo Ashtanga Yoga y están en la quinta serie y hacen toda la secuencia de asanas completa con los movimientos, con todo este diseño de asanas muy difíciles que les ha llevado mucho tiempo, mucha dedicación. Lo mismo en Iyengar Yoga, conoces un montón de técnicas, de puntos, es capaz de mantener esos puntos durante mucho tiempo, concentrado. Todo este bagaje que voy creando según van pasando los años, crean como una especie de problema añadido por sentirme que soy capaz de todo, que puedo lograr un montón de cosas. Lo mismo en la meditación, ¿no? Hay personas que dicen, yo llevo meditando 20 años haciendo meditación vipassana, he seguido con los maestros Tao durante muchos años haciendo estas meditaciones, soy capaz de ver estas cosas, tengo esta estabilidad, tengo esta capacidad de enfocarme. Bien, todos esos logros que voy adquiriendo con el paso de los años puede que me coloquen en una trampa en la que no me puedo colocar más como alumno, no tenga la capacidad de escuchar a la persona que está delante de mí y empiece a filtrar todo en base a estos logros que he ido consiguiendo en los años. Esta fase es la más delicada porque en esta fase nos podemos quedar estancados años y años y años por la incapacidad de volverse a colocar como aquel debutante, como aquel alumno nuevo que tenía una cierta inocencia, tenía un cierto anhelo por el conocimiento para resolver su problema fundamental. En esta fase vamos a ver que necesito tener un corazón abierto y hacer un trabajo en el que quiera librarme de esa persona que se siente especial por tener esos logros. Como si tuviéramos un ninja dentro de nosotros que está haciendo un montón de prácticas, que está haciendo un montón de actividades, que va consiguiendo haciendo nuevas asanas, nuevos pranayamas, nuevas meditaciones por más tiempo, por más intensidad y se cree especial. Ese ninja que se quiere creer especial, que quiere demostrar algo a los demás, que quiere verse reconocido. Toda esa persona que quiere constantemente sentirse especial es algo que uno se debería de librar de ello para poder dar el siguiente paso. Entonces, en esta fase, si me veo o me presento como alguien que ya ha aprendido todo, que ha hecho muchas cosas, que es dueño de la verdad, que se siente tan capaz, que ha hecho todos estos logros, no voy a poder ver con facilidad qué es lo que tengo todavía que aprender y que va a tener que ver con lo que soy, con cómo me veo
como persona? ¿Por qué necesito todavía sentirme como este ninja, como alguien especial para vivir de forma feliz? Vamos a ver en este punto que muchos occidentales se van a frustrar porque creen que la vida espiritual es como una aventura enorme en la que tengo que ir adquiriendo cada vez más logros, y es como si fuese una carrera tipo de un explorador o tipo de un atleta o tipo de un emprendedor que se hace a sí mismo. Todas estas nociones modernas sobre en qué consiste la espiritualidad van a chocar y quizá muchos se frustren, ¿no? Y lo vemos mucho en los ashrams, cuando vienen de aquí y de allá unos y otros y cuentan su historia y te dicen que han hecho Ashtanga Yoga durante 20 años y que hacen la serie quinta y que hacen esto y lo otro y meditan y han hecho este mantra. Y entonces, claro, uno le dice, pero ¿para qué vienes a este ashram? ¿Qué es lo que te hace falta si ya has hecho por ti mismo todas estas cosas? Bueno, quiero que Dayananda me dé un mantra para ver si puedo resolver mis problemas. Y así, como si fuese un mantra, como si fuese una cosa mágica, como si Vedanta fuese un pase de magia, de un alpinista en la que tiene que ir cada vez más lejos y tener experiencias más intensas y cada vez más profundas, y tiene que hacer esta meditación y la otra y estar más tiempo cada vez. Esta mentalidad de ninja va a ser una de las mentalidades más difíciles de abandonar por esta necesidad de búsqueda de experiencias, de caza de experiencias cada vez más intensas, cada vez más vívidas, cada vez más de alcanzar el séptimo cielo. Este tipo de mentalidad no ayuda en absoluto a resolver este problema fundamental y se va a ser el paso más difícil de atravesar para llegar a colocarse en la posición en la que uno vuelve a ser alumno, tiene humildad y tiene un corazón abierto para poder dejarse permear por un maestro, ¿verdad? Que conoce bien todo este periplo que ya en su vida. El objetivo de la tradición vedántica es mucho más sencillo, que supone largar a esta persona que es un ninja y que quiere ser especial, que tiene exigencias sobre los demás, que demanda respeto, que exige de todo a todos, ¿verdad? El Vedanta trata con un tema mucho más sencillo y es descubrir la felicidad y la paz que ya están conmigo. Descubrir a la persona que quiere ser feliz al compartir su alegría con su mujer, con sus hijos, que está bien en su casa. La espiritualidad en el Vedanta empieza con la casa de uno. No es necesariamente en una zona privada que practico en la meditación. La espiritualidad tiene que ver con cómo vivo, cuál es mi posición vital en el mundo, ¿verdad? Y puedo reír como cuando río en una broma, ¿verdad? Y ver y descubrir que esa felicidad no está separada de mí, de que la paz no está separada de mí y no es un objeto de experiencia, no es un objeto aislado de mí y no necesito ser especial ni adquirir todos estos logros y estos poderes, ¿verdad? Entonces el Vedanta va a tratar la espiritualidad como algo mucho más simple. La espiritualidad no está centrada en una experiencia concreta durante lo que dura la meditación y tengo los ojos cerrados, o no está limitado a lo que hago en la esterilla. La espiritualidad tiene más que ver con cómo me veo a mí mismo, cómo no hay una división entre vida privada, vida profesional y vida espiritual. No hay esa segregación de que voy al trabajo ahora y dejo de ser espiritual. Voy ahora a hacer asana y sí que soy espiritual. No hay tal dicotomía. Vedanta trata de ver las cosas con una llamada a la realidad. Y eso es algo que para poder empezar a aceptarlo necesito tener un corazón abierto, necesito tener una sinceridad conmigo mismo y estar dispuesto a hacer un análisis de cómo pienso, cuál es mi filosofía. Y ese va a ser el siguiente paso al que vamos a entrar después de que hemos visto estas 4 categorías: salud emocional, salud física, salud energética y el intento de ser especial y de adquirir logros a través de las experiencias y las capacidades esotéricas. Dicho esto, vemos que a partir de esta fase, esta 4ª fase, el trabajo inspiracional, el trabajo de transformación que hemos visto en esas 4 fases anteriores, en esas 4 etapas, tiene un límite y ha de desembocar en un proceso mayor que es el autoconocimiento.
esta fase inicial del yoga, de estas transformaciones, de estos cambios positivos en nuestra vida que me hacen que sea más armoniosa, suponen o están dentro de un contexto mayor que desemboca en un río más ancho que es el autoconocimiento. A pesar de haber estado muchos años involucrado con estas prácticas, incluso de consagrarse como profesor de yoga, como enseñante y vivir un estilo de vida limpio, de tener valores, de vivir una vida moral. A pesar de todas estas transformaciones positivas, los profesores de yoga entendemos que todavía hay algo que falta. Vemos una carencia. No solo los profesores de yoga, sino cualquier persona que haya estado viviendo durante un tiempo largo de años en una de estas disciplinas, de estas escuelas, ¿verdad? Y vamos a ver que ese sentido de carencia, ese sentido de deficiencia, de que me falta algo, no se va a solucionar o no se va a acabar con las técnicas y con las prácticas, porque las prácticas y las técnicas tienen una labor de preparación para que confluyamos en ese río más ancho del autoconocimiento. Una vez que veo la limitación de las técnicas, de las disciplinas, he de entender que he de apuntar a una tradición que trata con el sujeto, que trata con la identidad básica de la persona, con lo que se llama la identidad del sujeto, es decir, del Atman, del sí mismo. He de llegar al punto en el que vea cómo estoy construyendo mi identidad, qué es lo que creo que soy, cómo me miro, cuáles son la verdad más íntima de mí. Cuando apunto al buscador y la búsqueda se centra en saber cuál es mi verdad, la verdad de mí, la verdad de todos, entonces empiezo una nueva andadura, ¿verdad? Y esta andadura conduce a la tradición del Vedanta. El yoga y el Vedanta no son cosas separadas. El yoga es un estilo de vida y un conjunto de disciplinas con una visión adecuada que vamos a ver dentro del Karma Yoga y que suponen que voy a desembocar en esta tradición que habla de mí mismo, que apunta al sujeto, que no tiene que ver nada con las creencias, no tiene nada que ver con las técnicas. Todo eso es parte del yoga. Entonces, cuando llego a esta tradición y tengo la sinceridad para abrirme y dejar atrás mis identificaciones anteriores, mis logros anteriores, voy a ver que parte de lo que he aprendido hasta ahora, parte de lo que sé, parte de las áreas que todavía no encajan en mi vida van a entrar necesariamente en conflicto. ¿Por qué van a entrar en conflicto? Porque he podido crear una identidad espiritual durante muchos años a la que estoy muy apegado y que no soy capaz de soltar, y que por no ser capaz de soltar no puedo avanzar. Esta análisis, esta revisión que va a hacer el Vedanta sobre lo que creo ser, va a ser como la de derribar un edificio y va a entrar en conflicto con algunas áreas que no hayamos todavía visto y otras áreas serán más sencillas. Vedanta, por lo tanto, va a tratar de cómo me veo con mis propios ojos, cuál es la visión que tengo de mí, de Dios y del mundo. Y esta visión va a ser algo que para poder hacer ese trabajo uno ha de deliberadamente desear ese conocimiento. Ese anhelo por el conocimiento va a ser uno de los requisitos, el primer requisito, querer conocer, querer saber, tener la capacidad de sentarse como alumno de nuevo y escuchar a una persona, escuchar a una tradición que me hable de este sujeto, de lo que yo soy, de cómo me considero, de cuál es mi filosofía de vida, de mis creencias. Todo este paquete de revisiones es lo que va a tratar el Vedanta. Y en esa revisión, en ese análisis que voy a hacer, voy a tener que romper un montón de fantasías e ilusiones espirituales, de falacias espirituales que puedo mantener y que he podido mantener en el tiempo. Y que si no las rompo, no voy a conseguir hacer que el conocimiento entre. Por eso una parte fundamental al comienzo del Vedanta va a ser la de mostrar al alumno en qué va fallando,
en qué está errado en esa visión que tiene sobre sí mismo, cuál es la ignorancia que tiene sobre sí mismo. Y la exposición a la enseñanza, la clase propia del Vedanta, va a revelar todas esas falacias y esas creencias, esas fantasías espirituales que han de ser destruidas, que han de ser demolidas para que el conocimiento se pueda asimilar. Si no se destruyen y permanecen años y años ahí sin investigarlas, sin querer conocerlas, el conocimiento no entra y no podemos hacernos cargos de nuestra propia vida, no podemos hacernos cargo de ese conocimiento, ¿verdad? Y por lo tanto va a ser una parte fundamental, ver todas esas creencias que forman, que nos llevan, que en realidad son las creencias las que nos tienen a nosotros. No que tengamos creencias como si tuviéramos un traje, sino son las creencias a través de las cuales vemos y nos dirigimos en la vida las que tenemos que examinar, y para eso esta revisión y este análisis que el Vedanta nos va a proponer como un método, porque es algo que se enseña de manera sistemática. No es una meditación, es un mantra que nos van a dar. Trata de un cambio cognitivo para que examinemos aquellas ideas que tenemos sobre qué es la felicidad, cuál es el propósito de la vida, qué hay después de la muerte, quién soy. Todo ese conjunto de preguntas que hemos siempre querido explicar y que muchas veces intuimos hacia dónde pueden ir, es el corazón del Vedanta, ¿verdad? En estas clases de Vedanta que vamos a ir viendo en esa introducción y en los cursos regulares que tenemos cada semana es lo que tratamos de hacer. Cuando uno quiere hacer esta revisión y desea deliberadamente ese conocimiento, la persona puede dar el siguiente paso y puede conectar con una tradición de conocimiento que es una tradición viva de enseñanza, de maestro a discípulo, de profesor a alumno, en la que va a encargarse de revisar aquellas zonas que tienen que ver con la ignorancia actual de lo que creo ser sobre mí, sobre los demás, sobre el mundo. Vamos a dejar aquí en este punto la clase, y el siguiente día podremos empezar con el propósito de la vida, en qué consiste, cuál es la meta del ser humano, qué es lo que realmente busca y cuál es su propósito. Si tenéis alguna duda de la clase de hoy, podéis enviármelas al email que es oscar@oscarmontero.com, y si no son muchas o son las trataré de ir contestando al final de la clase, y los que no veis la clase en directo, pues podéis tener acceso a través de las preguntas para que veamos vuestras dudas. Que tengáis buena semana. Hari Om, Namaste.